hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Bueno, seguimos aquí. Dijimos antes de irnos a la pausa que pudiéramos ver aquí 2 o 3 casos emblemáticos para que comprendamos de qué estamos hablando, el fenómeno. Para mí, desde Héctor Méndez para acá, que fue, digamos, el más emblemático. No sé si el caso de el que lanzaron del Palacio de Justicia, Mirambón, no sé si eso cae dentro de sicariato. Pero digamos, vamos a mencionar algunos así rápidamente. Bueno, podemos decir que Mirambón fue un caso político, aunque el sicariato puede involucrarse en algún momento con un asunto del Estado, y acabamos de ver el caso de Junior Ramírez. Pero tenemos el caso de Junior Paya, Ramírez, ¿verdad? Que es uno de los más recientes. Exactamente, pero el caso de Paya, el caso del ingeniero de Fournier en Santiago, el caso del ingeniero acusado Risset, que lo mataron a un ingeniero por encargo. El caso de Amin Abel, que la noche anterior mataron uno creyendo que era Amin Abel, ¿me entiendes? Sí. En el 70, ¿no? En Villajuana. Y tenemos entonces los casos del regidor de Vallaguana, el caso que se está llevando precisamente hoy, que es el asesinato de varios choferes. Es decir, existe una gran cantidad de casos porque ya el sicariato se ha convertido en una industria, incluso se registra en una industria, se registra el rol de 2 casos diarios de sicariato en la República Dominicana. Fabián, tú que ejerciste en el Ministerio Público y que fuiste parte del cuerpo de investigación del caso Paya, por ejemplo, y otros casos más, como el caso Figueroa Agosto, ¿el caso Paya fue un caso de sicariato? Obviamente tiene toda la característica y se intentó asesinar a 8 personas y logró sobrevivir 1, pero murieron 7 personas asesinadas. ¿El caso de la francesa? Ese está asociado con el de Figueroa Agosto. ¿Quién murió ahí? ¿Quién fue qué? El dueño de la francesa y también ahí... Fallette. Murió, fue asesinado. También el mismo coronel que fue asesinado entrando a su casa. El coronel González. Sí, González. Que fueron asesinados el 24 de diciembre, creo, frente a su casa. O sea que... El caso del que mataron en Carrefour también, que era de la misma... Estaba vinculado también con el caso de Figueroa Agosto. Que lo mataron en el parqueo de Carrefour. Sí, exactamente. Estos casos... ¿Tú nos podrías describir cómo es que opera, si tú manejas alguna información de cómo mira funciona? Qué es lo que pasa. Por eso se habla de criminalidad organizada. La criminalidad organizada tiene parámetros, tiene forma de gerenciar sus negocios, sus negocios ilícitos. Cuando ellos ven que vamos a decir, los bienes, las riquezas que esos negocios producen están en peligro, pues tienen que tomar medidas. El sicariato o el asesinato por encargo, que son prácticamente equivalentes, se produce cuando el crimen organizado entiende que está prácticamente en peligro la riqueza que ha producido o cuando alguien puede poner en peligro esa riqueza. O cuando se introduce en área de competencia de otro, también, de un área de, por ejemplo. Está en peligro su riqueza. Cuando es parte, yo recuerdo el asesinato de un coronel por la avenida Quinto Centenario, que lo asesinó un individuo llamado Cacón, apellido, alias sí, Cacón. Claro, lo conozco. Y luego entonces matan a Cacón. Claro. Que es lo que se estructura a veces para romper la cadena de información y de investigación. Así es, ¿no? Así es. Entonces, miren, en el caso de Figueroa Agosto, la mecánica era que habían personas que tenían conocimiento sobre la localización de los bienes y quizás los que conformaban esa organización. Entonces, eso era un peligro porque ya el Estado había prácticamente desarticulado esa organización. Entonces, ¿cómo se puede llamar? Entonces, cuando intervienen entes militares o policiales para ejecutar gente de un acto criminal desde la propia institución. Es que ¿qué tan seguido se da si manejan datos? El mayor productor de sicario aquí se llama la Policía Nacional. La Policía Nacional, yo puedo decir. Sí, esos son crímenes de Estado. No, espérese. Son crímenes de Estado. Pero el mayor grupo de sicarios lo tiene. Donde mayor se producen sicarios en la República se llaman Policía Nacional. El Procurador General de la República, el ex procurador Domingo Brito, dijo que el 99% de los casos de sicariato es policía o un policía. ¿Tú manejas cifras, Fabián, sobre qué porcentaje de los actos criminales que se evidencian, que se prueban, entes militares o policiales forman parte? ¿Qué porcentaje? Cuando yo fui encargado de homicidio, estamos hablando que llegué ahí hasta 2006, 2007, nosotros levantamos estadísticas y
de cada hecho de violencia que llegaban al departamento, de violencias graves, de por lo menos de herida y de muerte, entre 1 y 2 de cada 10 casos había un militar o policía involucrado en ese tiempo. El caso de John Percival, hijo, John Percival Mato, ¿no? John Percival. ¿En qué categoría entraba eso? Pero ahí no podemos decir que hubo un sicariato, porque ahí hubo una persecución de un ciudadano que había estado cometiendo, según la policía, una serie de hechos criminales y la policía supuestamente lo mata en un intercambio de disparos. Es decir, ahí no podemos decir, yo no sé el distinguido colega cómo lo califica, pero eso no es un caso de sicariato. A pesar de que hay informaciones que dicen que el ciudadano estaba muerto, o que cuando la policía llegó estaba muerto, o que uno de los compañeros lo ejecutó, hay demasiada conjetura, pero nosotros no tenemos prueba de eso. Y ahí no podemos tanto decir las que el actuaciones de sicariato. Percival, aún él se haya colocado al margen de la ley, como las actuaciones de los militares eran actuaciones propiamente de ejecución militar, actuaciones de arbitrariedad militar, porque Percival ejecutaba sus asaltos definiendo estrategias que son estrategias militares, porque él tenía formación militar y a él se le dio una respuesta en ese sentido. Hay unos casos que me recuerdo, es el caso del periodista que era jefe de comunicación, director de comunicaciones de la Junta Agroempresarial, que lo mataron de una manera extraña. Así es. Por la autopista Duarte, creo. Olivo. Sí, ¿Eso se trató de un caso de sicariato? Mira, ese caso que nosotros hemos podido ver el expediente de ese caso, porque hemos asistido en algún momento a esa familia, es un caso muy extraño. Es extraño, yo pienso que es un caso de sicariato. Ahí hay más de 16 personas sometidas a la acción de la justicia y eso ha complicado el caso. ¿Y no murieron algunos que estaban en la cárcel, que hicieron una llamada a un colega periodista y revelaron datos sobre el hecho? Ya han matado incluso en la cárcel a personas que están vinculadas en ese caso. ¿Ya lo mataron? Porque uno de los problemas de la criminalidad es que quiere borrar huellas y entonces la criminalidad se acrecienta. Entonces cuando tú quieres ocultar crímenes, entonces tú lo ocultas con otros crímenes y entonces la cadena es indeterminada. Una montaña de cadáveres. Exactamente. Entonces, nos pasaron el dato hace unos días de que en promedio en los últimos 10 años unos 600 hechos de sicariato ejecutados. Eso, 600 en 10 años te da un volumen grande por año. Sí, pero es mucho. El magistrado que está aquí, o el magistrado, miren, 60 el Estado dominicano es un Estado que tiene que poner atención porque no son 600. Nosotros podemos registrar, en virtud de datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en los últimos 15 años en la República Dominicana más de 12,000 personas han muerto en manos de la Policía Nacional o de la delincuencia de jóvenes de 16 a 29 años. En 15 años. 12,000 personas. Y en los últimos 20 años, más de 15,000, y no estamos en guerra. Es decir, que aquí también hay un control social con la muerte de jóvenes, porque son jóvenes. El 82% de los 24,000 reclusos que están en la cárcel hoy son jóvenes de 16 a 32 años. Entonces, aquí puede haber un control social de parte del Estado, de la juventud, con la eliminación, con el apresamiento o con su involucramiento en actos criminales, como en el caso de la drogadicción y otros hechos. Lo que dice que la sociedad dominicana va en un curso de quitarle la sensibilidad humana, es de sensibilizar la sociedad, y es una responsabilidad del Estado que tiene que garantizar esta sociedad, y vamos por un camino peligroso, porque ese hecho del barrio Enriquillo, de kilómetro 8 que usted mencionaba, es un hecho horrendo de una persona que perdió toda su sensibilidad, todo respeto por la vida humana. Entonces, uno de los temas que nosotros tenemos que poner la atención es ese tema de la Policía Nacional. Una cosa, doctor Melo, usted que ha investigado tanto y que ha hecho pública propuestas de carácter de políticas criminales, ¿tú has podido abordar el modelo, la forma, cómo ha funcionado en otros países? ¿Qué se tendría que hacer desde el Estado para dar de respuesta a estos hechos? La criminalidad, desapasionadamente, hay que verla como un problema social. Y cuando uno se distancia de la problemática social en cuanto a la criminalidad, se desenfoca.
Si hay mucha criminalidad es porque hay problema de desorden social, hay descomposición de la familia, no hay modelo, es decir, las autoridades no son un modelo para la sociedad, hay descontrol, es decir, el Estado no controla ciertas conductas que debe controlar, y en este caso los órganos públicos que deben dar respuesta tienen que estar en condiciones de poder dar una respuesta eficaz. En ese sentido, nosotros hemos propuesto que la dispersión que hay en República Dominicana en cuanto a los organismos persecutores es lo que facilita que la criminalidad se le vaya del control al Estado. Entonces nosotros estamos haciendo esfuerzo porque esas instituciones puedan estar nucleadas en un mismo organismo, porque si están todas nucleadas puede evitarse, por ejemplo, o puede facilitarse que una supervise a la otra para el caso de la policía. Y con por ejemplo. con tan maleada, y los hechos lo han demostrado. Claro. El hecho de que las autoridades, el caso del DICRIM fue que se robó una droga. Exactamente. O sea, cuando la propia autoridad viola la propia criminalidad que se supone debe combatir, ¿cómo hacer eso? Claro. Pero antes de que tú la respondas, Fabián, a mí me gustaría hacerle una pregunta a un gran jurista también y que estuvo involucrado en una situación muy personal como es el doctor Negro Veras. Okay. Vamos a preguntarle al doctor Negro Veras cuál es su visión de este tema desde el punto de vista jurídico del sicariato en nuestro país. Adelante, doctor. El sicariato en nuestro país como fenómeno de naturaleza criminal se puede decir que es relativamente nuevo y forma parte del deterioro social de la República Dominicana. En un pasado reciente comenzó este fenómeno a desarrollarse fundamentalmente en la ciudad capital y en Santiago, pero ya en la actualidad se ha extendido a las principales ciudades del país y se va a seguir incrementando en la medida de que se agriete más el ordenamiento social de nuestro país. Esa es una realidad que tiene que ser tomada en consideración por el legislador para esta modalidad criminal, ser sancionada más allá del simple crimen agravado que establece el Código Penal vigente en la República Dominicana. Bueno, el doctor Negro Veras, que es un hombre gran jurista y además que fue tocado muy de cerca. Ese caso de Jordi Veras, por ejemplo, ¿ustedes le dieron seguimiento estructuralmente? Sí, pero hay un elemento que trató el doctor Melo que es interesante. El problema de la delincuencia tiene que, como dice él, un problema social, pero tiene que ver también con las desigualdades sociales que existen en las sociedades. En las sociedades de los países más avanzados, dígase los países nórdicos, Alemania, partiendo de Alemania, por ejemplo, el porcentaje de reclusos no son mínimos. En Alemania están cerrando cárceles y en esos países como Noruega y Suecia, ¿me entiendes? Sí. Entonces, es la concentración económica y la concentración política que lleva a desigualdades sociales y eso entonces es un cultivo para la delincuencia. Obviamente que tenemos deficiencias en las instituciones de la República Dominicana, sobre todo la Procuraduría General de la República, que es la que diseña, controla y persigue la política criminal del Estado Dominicano. ¿Y está haciendo algo la Procuraduría? No, es que es uno de los problemas de nosotros también es el problema del control del Estado, en este caso no del Estado, del gobierno sobre la Procuraduría General de la República. Yo siempre... ¿se ha metido la criminalidad en la compra de la justicia? Sí, ¿En la compra de jueces? Pero el caso que se está conociendo ahora de sicariato también involucró jueces y 2 jueces fueron sometidos a la justicia, separados del Poder Judicial por caso de sicariato. Sí. Que es el caso de Aria Valera y de esta magistrada. Sí.
A Wilda. A Wilda Reyes. Esa situación de ellos deriva de la situación del caso que se está llevando de Edison de los Santos Solís. Es en ese caso que ellas se vieron involucrados. Nosotros tuvimos en el proceso del habeas corpus que él le solicitó a ese tribunal, un habeas corpus que duró 3 meses, porque estaban en un proceso de negociación para obtención de esa sentencia y la libertad de Edison de los Santos Solís. Y eso queda demostrado. Fabián, viendo las instituciones como están ahora, no yéndonos a un plano idealista, a lo que debería ser, no. Lo que existe ahora, ¿se puede armar una política contra la criminalidad? Yo entiendo con lo que existe ahora. Yo entiendo que sí, porque mira, por ejemplo, los fiscales en la actualidad son de carrera, igual que los jueces. Y los fiscales tienen preparación. Nosotros tenemos el personal con la calidad humana suficiente. Es un asunto de asumirlo, de definir una estrategia que la institución pueda Usted está siendo muy optimista, doctor. Sí. ¿Con esa policía, doctor? Sí, bueno, es que tienen que haber las herramientas, porque usted puede depurar un personal para que haga un buen trabajo. Si están las herramientas para usted poder formar a la persona para que haga una labor X, usted lo logra, porque es un tema de planificación. Y aunque hayan 100 policías que no sirvan, deben de haber 20 o 15 que sirvan. O sea, no es que usted va a usar lo que no tengan las herramientas. Usted lo va a preparar. Por ejemplo, ese caso de la monstruosidad de la muerte de 3 niños y una esposa, yo entiendo que el Estado no le da respuesta eficiente a ese tipo de problemática, porque ese problema fue al Estado. Ese padre, el padre biológico de esos niños, reclamó la guarda de esos niños. Y lo que está asumiendo la sociedad es que no se le dio la respuesta que fuera la más idónea. ¿Por qué? Porque ahí había que una persona con preparación técnica en esa área determinara la mejor salida. ¿Como cuál? Por ejemplo, en otros países que tienen más nivel de desarrollo que nosotros, existen los trabajadores sociales y los psicólogos sociales. ¿Por qué la Fiscalía o el Ministerio Público no tiene personal entrenado para que tome decisiones doctor, que eviten ese tipo de situaciones? Usted vive en el ejercicio y aquí se imparte justicia en un furgón. Vamos a una pausa y retornamos en breve, y se integra a este panel un gran polemista, un gran jurista, el doctor Cándido Simón, que se une a este debate. Tornamos en breve. Llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan...